Hola, en esta ocasión les voy a comentar un poco sobre lo que es la planta de agua potable en una urbanización. Como hemos visto anteriormente, el Código Urbano y de Construcciones, más algunos reglamentos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, son los que rigen todo lo relacionado al tema de agua potable dentro de una urbanización. La ubicación de la tubería en la calle para el agua potable se hace de la siguiente manera. Aquí tenemos un dibujo de un corte de una carretera con las tres tuberías. Recordemos que la primera o la que está más cercana a la superficie es la cañería o la tubería de agua potable. Y la podemos observar acá donde están las previstas, viene la cañería, este es el tubo madre y se sacan las dos previstas. Luego más abajo tenemos la tubería de alcantarillado sanitario o las aguas negras y más abajo la tubería de agua pluvial. Con respecto a la tubería de agua potable debemos saber que la profundidad máxima es de 1,20 m y la mínima de 0,80 metros desde la superficie, es decir, desde la calzada. Y también hay una distancia mínima vertical entre la tubería de agua potable y la tubería de aguas negras. Esta es de 0,20 metros, es decir, 20 centímetros entre esa tubería de agua potable y la tubería de aguas negras. Puede ser mayor, mínimo 0,20 metros. En el dibujo de planta, la tubería de agua potable debe estar a 1,5 m desde el cordón del caño. Ahí lo vemos, lo observamos, y a 1 metro mínimo de la tubería de aguas negras o la tubería de cloacas. Esto para evitar contaminaciones. Toda la tubería de agua potable se va a ubicar al norte de las avenidas y al oeste de las calles, como lo vemos acá. Esta es la avenida y se coloca al norte, del centro hacia el norte. Y en las calles, del centro de la calle hacia el oeste. En el caso de las esquinas, todas las tuberías se interconectan por medio de cruces y Ts. Las válvulas se van a colocar en las esquinas y en las intersecciones de la línea de la tubería y se colocarán de tal manera que para efectuar reparaciones no haya que suspender el servicio en más de 400 metros. Cuando hay sistemas de ramales únicos, debe colocarse la válvula cada 300 metros máximo. Aquí podemos observar que en este cruce de calle se colocan las válvulas. En el caso del hidrante, se debe colocar de tal manera que su radio de acción no sea mayor a 150 metros y se va a ubicar al norte y al oeste en las avenidas y en las calles respectivamente. En la acera se colocarán a 0,45 metros del cordón del caño desde la avenida y a 2 metros desde la calle. Obviamente va a llevar su respectiva válvula auxiliar que debe estar a 1 metro del hidrante sobre la avenida. Entonces aquí podemos observar el hidrante, este es el símbolo del hidrante, lleva su válvula, se colocan a 45 centímetros del cordón del caño en la avenida y a 2 metros desde la calle. Ahí se ubica el hidrante. Con respecto a las conexiones domiciliarias, el diámetro mínimo de la tubería va a ser de 13 milímetros. Se puede usar conexiones de 19 milímetros cuando se trata de dos viviendas, pero luego se ramifica en 13 milímetros para cada una de ellas. En todos los proyectos de urbanización se colocará la caja de protección para los medidores de la IA o de la azada. Esta caja se instalará en la acera de tal manera que su borde quede a 0,20 metros de la línea de la acera del lado de la propiedad. El diámetro mínimo de la red principal, es decir, del tubo madre, será de 100 milímetros. Pero también se pueden aceptar de 50 a 75 en zonas de desarrollo limitado. Que vamos a ver aquí un ejemplo. Este es un dibujo de planta de una urbanización. Recordemos, aquí tenemos 5 casas, aquí tenemos también 5 casas y aquí 5 casas. Se van a dibujar en tramos. Vemos aquí el tramo A es toda esta calle y el tramo B es toda esta calle.
Esta línea en trazos acá es el tubo madre que viene desde la municipalidad, se hace la conexión y se lleva el agua por el tramo B. Luego aquí hay una intersección y se sube el agua por el tramo A. El tramo A, si vemos, está dándole agua a 10 casas. El tramo B tiene 5 previstas, es decir, 5 casas, y por acá tiene un hidrante. Si vemos la simbología, la prevista es este símbolo de acá, una prevista doble, es decir, para 2 casas sería así. Este es un tapón, donde terminan los tramos hay un tapón. Luego tenemos las válvulas, tenemos el hidrante, tenemos la tubería existente, que es la tubería de la municipalidad o del acueducto, las viviendas, la dirección del caudal, las áreas verdes y el tubo. ¿Qué es lo que se pretende cuando tenemos una planta de agua potable? Pues hacer una memoria de cálculo para ver el consumo que se va a dar en esa urbanización o en esos tramos de la urbanización. Para hacer la memoria de cálculo se sabe que una persona consume 200 litros de agua por día, que es aproximadamente 0,00231 litros por segundo. Este consumo se hace en el agua que bebe, el agua que gasta para bañarse, para lavar la ropa, para limpiar la casa, para el piso, por ejemplo, para lavar los trastos, para cocinar. Entonces se dice que 200 litros de agua por día gastamos aproximadamente. En una casa de 5 personas, la constante sería ya de 0,026 litros por segundo. Y esa constante es la que se va a utilizar para saber el caudal de consumo de cada tramo. Voy a hacer un ejemplo. Aquí tenemos la misma planta de agua potable, donde hay 2 tramos, el tramo A y el tramo B. Para calcular este consumo es muy sencillo, lo vamos a colocar en la tabla de consumos total de agua potable. Colocamos el tramo A, colocamos el tramo B y colocamos un total. En este caso solo hay 2 tramos. El tramo A, como les dije, tiene 10 casas, entonces colocamos aquí el 10. El tramo B tiene 5 casas. El hidrante no se cuenta en el cálculo que se hace para la tabla. Entonces son 5 casas. En total serían 15 las que vamos a abastecer. ¿Cómo se llena entonces la tabla? Para saber este caudal, multiplicamos el número de casas, por ejemplo 10, por la constante de 0,026 y nos da 0,26 litros por segundo. Eso lo colocamos acá. 5 casas nos dan 0,13 litros por segundo y en total 0,39 litros por segundo es lo que necesitamos de consumo para este plano que se hizo acá. Una vez que tenemos estos caudales, si lo ven, se colocan en el dibujo de la planta, donde dice 0,13 es el caudal del tramo B, 0,26 el caudal del tramo A. Y desde la tubería que va del acueducto o de la municipalidad y entra a la urbanización, dice que se necesitan un caudal de 0,39 mínimo como consumo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a tener que llenar esa tabla de consumo total de agua potable de esta urbanización que yo les voy a dar en un documento. El documento está en Word, ustedes van a poder ver el plano, van a poder contar la cantidad de casas que consume cada uno de los tramos y hacen la memoria de cálculo. Lo llenan y envían el documento